Buenas tardes, amigos. Cantáis muy bien. Me ha alegrado mucho poder venir después de este viaje desde Madrid hoy y tener este rato de oración también sostenido por el canto. Yo vengo a expresar una humilde convicción, ¿no? La convicción, el contenido de la convicción es potente, pero siempre nuestra fe es frágil, ¿no? Que es lo que hemos repetido en la oración y que es el título de este documento, que en realidad es una cita del libro del Deuteronomio, ¿no? En el capítulo 7, versículo 9. Es verdad, el Dios fiel mantiene su alianza. Y esta es la fuente de nuestra esperanza. Este año que la Iglesia está viviendo este jubileo como peregrinos de esperanza, la esperanza nos precede, es un don. Y la esperanza está en la plenitud de la peregrinación. Es una vocación. El Papa Francisco ha querido también que la vivencia de esta peregrinación de esperanza fuera para el pueblo de Dios, para el pueblo peregrino, la ocasión de proponer una alianza social para la esperanza. Por eso esta palabra alianza es clave, fuente de esperanza, y además nos convoca a un proyecto en el que el diálogo ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española se transforme en alianza. Alianza por y para la esperanza. El domingo que celebrábamos la fiesta de la exaltación de la cruz, la liturgia de la Iglesia nos proponía un salmo para cantar las acciones de Dios, las obras de Dios. Casualmente hoy, en la liturgia de este día, este miércoles, también el Salmo nos habla de las acciones de Dios. ¿Cuáles son estas acciones que expresan la alianza? Las acciones de Dios, del Dios Trinidad, un Dios que en sí mismo es alianza, una comunión que se ofrece, un desposorio fecundo. Las acciones de Dios son fundamentalmente tres. Y las tres están selladas por una alianza, porque son expresión de lo que Dios es. Nuestro Dios nos crea. El Creador, que es Padre, mira al Hijo y nos modela tomando el barro e insufla el aliento de su abrazo, el Espíritu Santo. Y así somos creados a su imagen y semejanza. En el acto creador se nos ofrece una casa común, una tierra compartida. Es la primera acción de Dios. Es la alianza que expresa el amor sorprendente, gratuito, al hombre, varón y mujer, única criatura a la que Dios ha querido por sí misma. A su imagen y semejanza somos libertad y razón. A su imagen y semejanza somos amor y cántico. A su imagen y semejanza somos. Es la acción del Dios creador. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Nos miramos al espejo y nos creímos guapos, bellos, por nosotros mismos.
como Luzbel, el que toma forma de serpiente y engaña a aquellos de la primera hora. La libertad tiene pretensión de poder. El amor se cierra en amor propio. La razón se debilita y cuesta sostener un cántico, porque aparecen los dolores del trabajo y del parto. El Señor sigue siendo fiel a la alianza, es fiel a la alianza porque es alianza. Y en un monte, Sinaí, entrega unas tablas que en realidad descifran lo que está en el corazón. No robarás. Claro, en nuestro corazón está, nadie quiere que le roben. No dirás mentiras, nadie queremos que nos digan mentiras. Una alianza. Se ya dan unas tablas con una promesa que va renovándose a medida que el pueblo de Dios camina y cae. Se recupera, vuelve a mirar a la alianza por la fuerza de los profetas y al mismo tiempo recae en las esclavitudes antiguas y nuevas. Pero Dios es fiel a la alianza, se da cuenta de que el desafío de aquel que habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, se entrega a otras imágenes, los ídolos, es grande. Y la Trinidad, la alianza que nos había ofrecido la primera alianza, nos va a ofrecer una alianza nueva, una alianza sorprendente. Es el Hijo que se encarna 2000 años hace. Es el Hijo que guarda un silencio en Nazaret, aprendiendo nuestros cantos y nuestros llantos, aprendiendo a nombrar las cosas y los sitios, aprendiendo a decir lo que llevaba en el corazón, corazón de Dios, entrañas de misericordia del Padre, aliento del Espíritu Santo, para decirlo en las palabras de la gente que le estaba escuchando. Al mismo tiempo escucha, ¿qué querrán decir? ¿Qué significarán sus luchas, sus preguntas, sus silencios? Un día sale a los caminos. Aparece ya claramente como lo que es el Cristo, el ungido. Escuchadle, convertíos y creed en el Evangelio. Y cura y levanta, y libera de los demonios e incorpora a un grupo de seguidores. También entre aquellos que le siguen hay luchas interiores. Quiero ser el primero. Queremos ocupar un buen puesto cuando ese reino del que hablas se establezca. Jesús cae en la cuenta de que la hondura de la alianza nueva le pide un gesto desmedido y sube a la cruz y entrega la vida. Y su costado abierto se convierte en un manantial, el manantial de la alianza nueva y eterna, el manantial de la vida, bautismo, el manantial que nos convoca, congrega y envía, Eucaristía, el manantial de la misericordia, porque los bautizados y comulgantes seguimos siendo pecadores. Y precisamos que alguien, Jesús, nos diga que he sellado una alianza contigo.
te perdono, te libero de la fuerza del pecado que en el ambiente está y contagia tu corazón. Una segunda alianza que hace que surjan en la historia de los hombres una presencia de Jesucristo en la carne gloriosa, un nuevo pueblo. En estos días en el que hablamos tanto de Israel, tenemos una cierta incomodidad. Porque, claro, vimos en este tiempo en el que el sionismo, siendo un movimiento político, tiene fuerza religiosa. Y para nosotros Israel forma parte de la alianza. Y el Señor instaura desde 12 apóstoles, un nuevo Israel. Como Israel se fundó desde las 12 tribus, hay un nuevo Israel, la Iglesia. Y germina el reino. El reino. Que germinando en el mundo no es de este mundo. Porque el reino, la plenitud del reino, es la definitiva alianza. La alianza nueva y eterna, que en la Eucaristía se hace sacramento, es realidad del acontecimiento fundante, Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y anticipación que descifra el significado pleno de la alianza nueva, el significado eterno de la alianza, que es una alianza esponsal. Por eso peregrinamos, hermanos, invitados a un banquete de bodas, al banquete de las bodas del Cordero. Alianza esponsal a la que somos convocados y de la que ya participamos, y que peregrinos en el tiempo, en la historia, vamos sembrando, edificando, anunciando, dejando indicadores en el camino, permitiendo que broten parábolas del reino, que solo acontecerá plenamente cuando haya sido vencida la muerte y el Hijo haya presentado al Padre de una manera plena y definitiva, recapitulándolo todo a la humanidad entera y al cosmos en una alianza que no podemos ni siquiera imaginar y que solo dibujamos. Pues bien, es este abrazo de la Trinidad en sus alianzas el que a nosotros nos permite caminar con esperanza y ofrecer a nuestros conciudadanos un diálogo hecho de escucha, de propuesta y de pequeñas alianzas. Así, nosotros, en este documento, partiendo de esta afirmación, el Dios fiel mantiene la alianza, teniendo esta clave trinitaria para todo, hemos tratado de hacer una reflexión, aterrizándola en los asuntos de la ciudad, de la polis, de la vida, partiendo de algunas intuiciones, como por ejemplo una expresada en una encíclica del Papa Francisco que no ha tenido mucha fortuna. Es la encíclica Lumen Fidei, una encíclica, como sabemos, escrita a 4 manos. En realidad la había dejado escrita Benedicto XVI cuando renuncia.
Son papeles que se encuentra Francisco cuando llega a la sede de Pedro. Y Francisco firma con su autoridad Lumen Fidei, que tiene una autoría en gran parte de Benedicto XVI, aunque también el Papa Francisco incorpora algunos rasgos de su personalidad. Bueno, pues Lumen Fidei dice: es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Uno de los dramas de la salida del tiempo moderno, que es una salida de tantas cosas, sobre todo porque la crisis que hace que el tiempo moderno se ponga de pie y se inicie un fuerte tiempo de secularización, tiene que ver con los conflictos religiosos que se producen después de la Reforma del XVI y que no acaban de pacificarse los conflictos, las guerras, hasta la paz del siglo XVII. Y en esa paz del siglo XVII, un poco los que habían estado más de un siglo peleándose, a veces en nombre de Cristo, aunque estuvieran luchando por otros intereses más innombrables, pero fácilmente reconocibles, intereses de poder, deciden que es bueno meter a Jesucristo en el armario y organizar el mundo como si Dios no existiera, viviendo según los límites de la mera razón, teniendo unos criterios para la convivencia basados en una moral autónoma, basado en un imperativo categórico, ejerciendo las diversas propuestas de la organización de la vida desde criterios que en principio beben del humus de valores cristianos, pero que poco a poco, como dice Lumen Fidei, cuando la llama de la fe se apaga, todas las otras luces, las luces del iluminismo propio de la Revolución Francesa y de otras revoluciones del entorno del siglo XIX, van apagándose. Y nosotros estamos llamados a ofrecer la luz de la fe, pero desde una posición nueva. Porque algo de lo que ha pasado en este tiempo es que hemos salido de la época en la que el empaste entre sociedad e iglesia era total. La alianza entre trono y altar establecida. Las referencias morales venían de la iglesia de las iglesias, los fundamentos de la moral. La organización de las cosas temporales, estaban en el trono o en las repúblicas. De esta época estamos saliendo, porque no se sale tan fácil de tiempos históricos que han durado muchos siglos. Concilio Vaticano II es la luz del Espíritu Santo que la Iglesia recibe para hacer esta gran travesía. Una travesía para vivir de una manera nueva las relaciones entre libertad y gracia, entre Iglesia y sociedad y entre historia y vida eterna. Esto lo quiere hacer el concilio y un pequeño decreto, el decreto Dignitatis Humanae, establece el principio de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. La fe no tiene que imponerse
ni por la espada, ni por el dinero, ni por el estómago, porque cuando la fe entra solo por el estómago se indigesta y luego se queman iglesias. Es un tiempo apasionante, porque estamos para un tiempo misionero reconociendo la altura del hombre moderno, que se ha puesto de pie y que dice: puedo rechazarte, Dios, puedo rechazar la propuesta del Evangelio de Jesucristo, puedo acoger la compasión, puedo tener la experiencia de la conversión, puedo experimentar lo que significa la iniciación cristiana. Por eso Concilio Vaticano II, entre todo lo que nos ofrece algo extraordinario que no hemos acogido del todo: el catecumenado como noviciado de la vida cristiana. Porque tenemos que volver a los padres de la Iglesia, tenemos que decir con Tertuliano que un cristiano no nace, sino que se hace. Es verdad que quien le hace es el Espíritu Santo, y que ese hacerse cristiano supone el nacimiento a una vida nueva. Pero hay que vivir esto. Y en eso estamos. Y a la hora de entrar en un diálogo que pueda ser evangelizador, nosotros decimos: para este diálogo, estas son un poco las claves de fondo de este papel, la Trinidad es el foco de luz que además atraviesa toda la reflexión. Y el banquete de las bodas del Cordero es el punto de culminación. Sin Dios, decimos casi al final del documento, el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima: Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel, la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo, y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminamos, peregrinos, en la esperanza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creó. Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, porque el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos, nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero. Con esta luz de inicio en el corazón y con esta luz en el horizonte de la peregrinación, como lucero de la mañana, incluso cuando es de noche, salimos al camino y nos encontramos, pues con los gemidos del mundo. Y al encontrarnos con los gemidos del mundo, hacemos un diagnóstico. En realidad no es nuestro, no es de los obispos en este documento, sino que le tomamos prestado de lo que son las reflexiones de unos y otros en esta época. Y decimos, con el informe FOESA, el último informe, el nuevo informe FOESA se va a publicar dentro de unas semanas. Con el último informe FOESA decimos: vivimos en una sociedad desvinculada, que a fuerza de haber hecho el elogio del individuo y del individuo autónomo, diciendo una expresión de la jerga de esta época, empoderado, pues tiene como resultado la desvinculación, la sospecha de los vínculos, la sospecha de las alianzas. Porque si yo sello una alianza con alguien, pierdo libertad. Por eso es difícil tener amigos que duren mucho.
Por eso, lo que es en la vida eclesial sacramento de la alianza, el matrimonio, fijaos, primero, la vocación al matrimonio es la vocación más en crisis. No es la vocación al ministerio ordenado la de más en crisis. No, chicos, chicas. La vocación más en crisis es la vocación a ser matrimonio. Matrimonio como signo de la alianza. Matrimonio como signo de la alianza que crea. Matrimonio como signo de la alianza que redime. Matrimonio como signo de la alianza de la alegría del banquete de las bodas. ¿Por qué se sospecha de los vínculos? Porque el matrimonio que supone en el coloquio entre libertad y amor, decir primero amor y después libertad, el tiempo moderno ha dicho, no, primero libertad y después amor. Primero la libertad, dejándonos llevar por un axioma liberal establecido en el siglo XIX, que seguimos pensando que es evangelio pan bendito, que es mi libertad acaba donde comienza la tuya. Este principio liberal es un principio que tiene mucha violencia dentro, mucha violencia dentro. Parece tolerante, parece respetuoso. Pero si mi libertad, no tengo nadie aquí al lado, pero si tuviese alguien aquí al lado, Juan Carlos, si estuvieses aquí, diría, si mi libertad acaba donde comienza la tuya, primero te doy un empujoncito, vete un poco más allá, para que mi libertad se ensanche. Y si te pones un poco pesado, a lo mejor te doy un empujón más grande. El liberalismo individualista, que ha tenido éxito en el sistema económico y que tiene éxito en unas determinadas formas de entender la convivencia, fracasa para las alianzas, para los vínculos y definitivamente también para la convivencia, que cada vez es más complicada de organizar. Por eso cada vez más hay la tendencia en organizarnos en pequeñas tribus, en pequeños nosotros, cuando estamos llamados a ese ensanchar permanentemente el nosotros. Bueno, nos encontramos con esto, con la desvinculación. Informe FOESA lo desarrolla, lo explica y da datos para hacer este diagnóstico. La sociedad española es una sociedad que crece en la desvinculación y habla de unas consecuencias que se producen. Otra de las características de nuestra salida al camino y que también se miran en el papel es que vivimos un cambio de época. Y al hablar de cambio de época decimos, por decirlo de una manera muy rapidita, se remueven al mismo tiempo 4 pilares constitutivos de lo humano. Se remueven al mismo tiempo la comprensión del ser. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser varón? ¿Existe la autodeterminación de género? ¿Existe la posibilidad de que cada uno defina esto? Esto se está removiendo. Con más fuerza, con menos, en unos sitios o en otros, afecta especialmente a los adolescentes. Otra de las dimensiones constitutivas de lo humano, el amar, que se deriva de la comprensión misma del ser. Ya he hecho referencia al matrimonio, a la amistad, a la convivencia. Otro de los pilares de lo humano, el hacer. El tiempo moderno, desde la Revolución Francesa, digo por ponerla como foco de esta gran transformación, ha seguido en el siglo XIX y en el siglo XX y XXI
por revoluciones industriales cada vez más aceleradas. Bueno, ya de hecho ya no podemos hablar de revoluciones industriales. La revolución industrial fue al principio, y además tenía que ver con las energías, el carbón, el petróleo. Ahora estamos con la inteligencia artificial, con todo el fenómeno digital. Todo se remueve. Claro, ¿puede haber un trabajo estable para toda la vida en el mismo sitio? Es complicado. Y esto influye, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones para toda la vida y constituir un hogar. Y se remueve el cuarto pilar de lo humano, el del significado de la vida, el del sentido de la vida. Es verdad que el remover este último pilar de lo humano hace que hayamos entrado en una época post-secular. La secularización de la que tanto hemos hablado, de la que incluso a veces al hacer nuestros propios planes pastorales contamos con la secularización. Secularización es un concepto viejo. Hoy vivimos en una época post-secular. ¿Qué se quiere decir con esto de vivir en una época post-secular? En el que en medio de los vértigos, de las dudas, del cambio del ser, del hacer, del amar, hay búsquedas de sentido. De las formas más variopintas, a veces podríamos decir unas búsquedas de sentido, bueno, muy despistadas, pero hay una búsqueda de sentido. Hay una nostalgia de la espiritualidad. Hay algo ahí que quizás es como la respuesta a las llamadas pasiones tristes que dicen algunos sociólogos, que se imponen hoy, ¿no? Por el aburrimiento, la nostalgia, la tristeza, ante muchas de las cosas que vivimos, ante las soledades, porque la desvinculación lleva a la soledad. Desvinculación, cambio de época. En nuestro documento tratamos de hacer una mirada a ver un poco cuáles son causas culturales, legislativas, sociales, que están, y eclesiales, que están en este proceso de desvinculación. Las consecuencias que están teniendo para la familia, para la vida social, para desde ahí hacer una propuesta de anunciar el Evangelio de la Alianza, el Evangelio de la familia y de la alianza, que lo anuncia un pueblo, familia de familias, que vive entre los pueblos. Por eso uno de nuestros desafíos eclesiales mayores es tomar conciencia de pueblo, de cómo arranca el proceso sinodal al que nos convocó el Papa Francisco, invitándonos a hacer una pregunta: ¿con quién estoy caminando? ¿Quién es mi pueblo? Nos reconocemos como pueblo, pueblo entre los pueblos. ¿Quién es mi pueblo? El pueblo cristiano, el pueblo santo de Dios. Tomar conciencia de ser pueblo santo de Dios, edificar el pueblo santo de Dios. Es nuestro desafío al servicio de esto que decimos: anuncio del Evangelio, iniciación cristiana, significado de la Eucaristía del domingo, porque somos el pueblo del domingo, porque en nuestra peregrinación cada domingo hacemos un alto para, en la morada de la Eucaristía, revivir el arranque de la peregrinación y anticipar el horizonte de nuestro camino. Y volver a escuchar los dos mandatos: id, haced, id, anunciad el Evangelio, haced, dad la vida, al mismo tiempo que camináis y anunciáis. Porque este pueblo que estamos llamados a edificar es un pueblo sacerdotal, que vive el haced, y es un pueblo misionero, que vive el id. Claro, para edificar este pueblo sacerdotal, este pueblo misionero, el Señor no nos deja solos, ha querido hacerse presente a través de ministros de la palabra que educan un pueblo de discípulos misioneros, de ministros
de los sacramentos que edifican un pueblo sacerdotal, de ministros que hacen presente al buen pastor y acompañan el caminar del pueblo santo. El Señor en este pueblo regala a algunos hermanos que, saliendo del pueblo de Dios, de las familias, o saliendo del grupo de los ordenados, viven un singular papel en la peregrinación, porque como exploradores se adelantan y van ensayando, o en medio del pueblo van manteniendo el cántico, orando desde que sale el sol hasta el ocaso, o se quedan detrás, recogiendo a los que están tirados en las cunetas de la historia. Es la vida de la especial consagración. Somos un pueblo, pero en este pueblo, dice el sínodo, hay una corresponsabilidad diferenciada según la vocación en la que hemos sido llamados. Es el pueblo de Dios, el pueblo de los bautizados, acompañado por el mismo Señor como pastor, cabeza, esposo, siervo, sacerdote, acompañado por hermanos y hermanas que hacen ensayos de vida fraterna, de oración, de servicio a los pobres, de exploradores en la peregrinación, yendo un poco delante. Porque este evangelio de la alianza lo anuncia un pueblo. Y estamos llamados a hacer pequeños dibujos de este pueblo en nuestras diócesis, en los territorios pastorales, en las unidades pastorales, en las parroquias, ese equipo misionero en el que hay un pastor, en el que hay 3 o 4 familias, en el que hay alguna forma antigua o nueva de vida de especial consagración, y juntos formamos ese pequeño equipillo para hacer como en los territorios de misión, la plantatio ecclesiae, para plantar la iglesia, pero para plantar la iglesia tiene que ser visible la iglesia. Por eso, la salida misionera de la iglesia, reflexionamos también en nuestro papel, nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos y a combatir los desarraigos, desde lo que Francisco llama en Evangelii Gaudium dimensión social del querigma. Fijaros, en Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos dice: qué alegría anunciar el Evangelio. Qué alegría habernos encontrado con Jesucristo y luego anunciar el Evangelio. Después de haber dicho qué alegría, dice: qué angustia. ¿Ante qué? Ante la crisis del compromiso comunitario. ¿Qué angustia ante qué? Ante el individualismo. ¿Qué angustia ante qué? Ante la falta de alianza. ¡Qué angustia! Y dibuja en ese capítulo de Evangelii Gaudium las tentaciones tanto del mundo como de la Iglesia que hacen decir crisis del compromiso comunitario. Después dice en el capítulo 3 de Evangelii Gaudium, el querigma, anunciemos el Evangelio. Y hace, una exposición del querigma que luego acoge en Christus Vivit, la exhortación apostólica sobre los jóvenes, ¿no? Haciéndonos un anuncio trinitario del querigma. Porque seguramente la aportación del Papa Francisco a una catequesis querigmática que la Iglesia ha conocido siempre, a un anuncio, a un pregón de la buena noticia, que eso es querigma, del verbo kerygmai, un anuncio cantado, un pregón comunicado por las calles, es subrayado del querigma trinitario. En el querigma no solo está Jesucristo, sino que están el Padre y el Espíritu Santo. Dios te ama. Jesucristo ha dado la vida por ti. El Espíritu Santo te permite vivir una vida nueva. Y así, el Papa dice el querigma. Y en el capítulo 4, dimensión social del querigma. Y la dimensión social del querigma tiene 2 caras. Una cara es nuestra vida comunitaria. ¿Qué es lo que dice que hemos acogido el querigma?
que hemos acogido la salvación, la buena noticia de que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha presentado a Dios como Padre y nos dice, podemos vivir una vida nueva, una vida santa, podemos vivir la vida en el Espíritu. El fruto de esta acogida, de esta conversión y de la iniciación a la vida cristiana es formar una comunidad. Luego las comunidades pueden tener rostros distintos. No se trata de decir un canon de cómo tiene que ser una comunidad cristiana. Es verdad que en los sumarios de los Hechos de los Apóstoles tenemos una referencia, pero luego las formas de concretar la vida comunitaria son diversas, ¿no? Pero lo que no es negociable es que cristiano no se puede ser aislado, desvinculado. Si somos cristianos, si hemos caído en la cuenta de que formamos parte del cuerpo de Cristo, que somos peregrinos del pueblo de Dios y que somos piedras vivas del templo del Espíritu Santo, somos comunión, somos pueblo. La Eucaristía no es una devoción particular mía, sino que la Eucaristía del domingo me reúne en torno a un altar, no a cualquier altar, a un altar donde participo con un grupo de hermanos con los que voy haciendo un camino. Bien, ¿no? Pues esta es una cara de la dimensión social del querigma. Y la otra cara de la dimensión social del querigma es lo que habitualmente entendemos por dimensión social. Es decir, un evangelio que lleva el amor del Señor, la misericordia del Señor a los pobres. Y en la dimensión social del querigma, en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, Francisco habla del aborto, Francisco habla del hambre, Francisco habla de las desigualdades e injusticias, Francisco habla de inmigrantes, Francisco habla de los solos, de los ancianos. La dimensión social del querigma, es decir, el llevar el amor de Jesús a los demás. Francisco luego despliega esta dimensión social del querigma trinitario, Dios creador y Padre, Laudato si, Fratelli tutti. Laudato si, Dios creador. Fratelli tutti, Dios Padre. Y en Dilexit Nos, su última encíclica, nos dice, Dilexit Nos ha de ser la clave de lectura de Laudato si y de Fratelli tutti. El amor del corazón de Cristo. Voy terminando. Nosotros planteamos en esta dimensión social del querigma esta propuesta que hacemos a la Iglesia y a la sociedad española en la última parte del documento. Primero, el anuncio del Dios Trinidad y de sus frutos. Subrayo lo de los frutos, veréis por qué. Claro, el anuncio del Dios Trino nos hace decir Padre Nuestro y así cultivar la fraternidad y la amistad. Nos hace decir Dios es creador y así estamos llamados a cuidar la tierra. Pero la fe en el Dios Trino, en el Dios creador, Padre, que en el Hijo nos ha mostrado sus entrañas de misericordia y en el Espíritu Santo permite que podamos decir Padre y Jesús es el Señor, nos da una mirada nueva, en realidad antigua, pero nueva en la época que nos toca vivir, sobre el significado de la razón, sobre la relación entre libertad y amor. Porque la fe en Dios convoca a la razón, a la búsqueda permanente de la verdad, que la libera de su reducción a un mero uso instrumental y la defiende de la amenaza del sentimentalismo, que es lo que le ha pasado a la razón en el último siglo. Primero reducida a un uso instrumental, que ha tenido, digamos,
una expansión muy grande, porque ha sido un uso fructuoso para el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, pero ha renunciado a la búsqueda de la verdad. Y en esa renuncia a la búsqueda de la verdad, la mayor amenaza del tiempo posmoderno a la razón es que es sustituida por la emoción, por el emotivismo reinante. Por eso es tan importante que desde nuestra fe en el Dios creador salgamos a los caminos de la vida y hagamos un elogio de la razón. Esta mañana participaba en este coloquio con Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, y nos presentaban allí para que diéramos un testimonio de que es posible el diálogo. Claro, para que sea posible el diálogo, hace falta creer en el logos, porque si no se cree en el logos, en la fuerza del logos, de la razón, el diálogo puede ser un intercambio de opiniones o sentirnos bien porque compartimos sentimientos, que no está mal. Pero es otro tipo de diálogo. Y hay que saber quién dialoga. Y después de un tiempo moderno que nos ha formateado la cabeza en la dialéctica de los contrarios, polarización lo llamamos ahora, pues el diálogo difícilmente es fecundo si no se abre a un tercero. Siempre la Trinidad. Por eso nosotros hacemos aquí una propuesta de diálogo, para superar la dialéctica de los contrarios, algo que tenemos que ensayar, que es un diálogo con referencia trinitaria, la escucha para coger lo que el otro vive y propone, el reconocimiento de puntos de encuentro en los fines y en los medios, el nombrar y reconocer las diferencias, el tratar de abordar las diferencias desde los puntos de encuentro en común, el formular acuerdos posibles y abrir caminos de acercamiento y dejar lo que nos separa en una segunda onda, plano si es posible. Un segundo campo que a nosotros nos parece un desafío grande y que ya Benedicto XVI lo llamaba como la doctrina social de la Iglesia, que ha tenido varios puntos de referencia, la cuestión obrera, la dimensión del desarrollo de los pueblos, el internacionalismo, la situación del norte y el sur, del este y el oeste. Benedicto XVI dice que un nuevo paso, que no anula los anteriores, pero es un nuevo paso de la doctrina social de la Iglesia, es la cuestión antropológica, que se remueve, os decía yo, en los pilares del cambio de época. Por eso antropología y familia tienen una importancia tan grande. Una familia como familia de familias, una familia abierta, no un elogio de una familia cerrada sobre sí misma, ¿no? La antropología hoy, y al hablar de antropología hablamos de sexualidad. El significado de la sexualidad, el significado de la diferencia sexual, la relación que ha roto la desvinculación entre sexualidad, amor y fecundidad. Sin la educación sexual que a veces nuestras comunidades autónomas a través de sus consejerías de educación, de las diputaciones o de los ayuntamientos ofrecen en nuestros colegios, es una educación sexual desvinculada del amor y de la fecundidad. Va a ser una educación sexual solo para la seguridad y para la prevención sanitaria, olvidándose de que la sexualidad es una pulsión, es una pasión. Y si no se la sitúa, por muchas referencias de seguridad anticonceptivos, por muchas referencias de valores de respeto, tolerancia, para que no haya agresiones sexuales entre chicos y chicas, o entre mayores y menores, o mayores y mayores. No. En un mundo en el que además, desgraciadamente, muchos niños y niñas de 10 y 12 años consumen pornografía. El desafío de la educación sexual es de primera magnitud y hacer una propuesta de educación sexual según la antropología que nosotros hemos recibido es hoy navegar contracorriente.
y es estar dispuesto a pasarlo mal. Porque si unos padres, en una asociación de padres, plantean en un colegio que ante la educación sexual que se ofrece a sus hijos, ellos dicen no, mejor aún, ellos hacen otra propuesta, pero pelean porque salga adelante. No es fácil. Y esto que digo pasa en colegios de la Iglesia. Hay colegios de la Iglesia que prefieren acogerse a una subvención de un ayuntamiento, de una diputación, para hacer esto como actividad extraescolar, pero asumiendo los criterios mundanos de educación sexual, que es una educación sexual desvinculada. Claro que en la sexualidad hay un componente de gozo, un componente de placer. Pero si no se sitúa esta propuesta en relación con el amor y la transmisión de la vida, la búsqueda del solo placer está sometida a las reglas de la tolerancia de todas las adicciones. Y por eso siempre se quiere algo nuevo, algo más vertiginoso. Por eso el chico o la chica de turno me aburren y quiero otra experiencia, otra gente. Este es un asunto importante. En sociedades como las nuestras que viven en invierno demográfico, otro asunto que está en la plaza pública, que es el de los movimientos migratorios, difícilmente se puede abordar integralmente con una mirada católica, es decir, integral, sin ponerle en relación con la demografía. No solo la demografía de los que entran y salen, migrantes, sino con la demografía del crecimiento vegetativo. En una conversación que yo mantuve con el Papa Francisco, planteándole lo del Congreso de las Vocaciones, me dijo, díganle ustedes a los obispos que la vocación que tienen que promover es la vocación al matrimonio abierto a la vida. Porque lo que a mí más me ha sorprendido cuando me he venido de Argentina a Europa es ver en Europa una doble cerrazón. La cerrazón a la vida y la cerrazón a acoger a los que vienen, incluso a sustituir a los hijos que no tienen. Un testimonio que anuncia el Evangelio y que contribuye al bien común es la alianza matrimonial, el matrimonio abierto a la vida, que es la imagen humana más cercana a la que podamos imaginar acerca de la Trinidad. Expresa el significado pleno de la diferencia sexual y del carácter esponsal del cuerpo, deseo, amor, reciprocidad, gozo y fecundidad. Por eso, cuando nosotros hablamos de una alianza, hoy hacemos nuestra la propuesta del Papa Francisco en la bula de convocatoria de este jubileo, una alianza social para la esperanza, que tiene su corazón en la propuesta, en el estudio, en la reflexión y propuesta de esta situación, de la acogida de la vida, del cuidado de la vida, de la promoción de la vida, desde el nacimiento y luego en todo su desarrollo, como una alianza, porque dice el Papa en la bula de convocatoria del Sínodo, la expresión mayor de que una sociedad no tiene esperanza es que no tiene hijos, renuncia a su futuro, se agota en su generación, no tiene otra perspectiva. Señalamos algunos asuntos prioritarios para el bien común que solo nombro. La necesaria reformulación del estado del bienestar, precisamente por el cambio de la pirámide de edades. No podemos pagar nuestras pensiones. ¿Cómo cuidar a los mayores? ¿Cómo mantener escuelas en unos lugares de España como la tierra de donde yo vengo, donde hay unas escuelas con 3 y 4 alumnos, en pueblos pequeños? Y al mismo tiempo, en otros lugares del mundo, en otras zonas también de España,
con las dificultades para que el estado del bienestar responda en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención a los mayores, en el sistema de pensiones, con el desafío de los trabajos que la inteligencia artificial va a dejar de lado, evidentemente con los que pueda crear, pero que piden una especialización. El asunto del trabajo, el cuidado de los ancianos y de aquellas personas que tienen problemas relacionados con la salud mental. El articular nuestra convivencia como pueblo, en un pueblo, el pueblo español, que según nuestra Constitución tiene nacionalidades y regiones. ¿Cómo articular esto? Para que el bien común, la fraternidad, la amistad, la libertad, la igualdad entre todos se mantenga, y para que tengamos un criterio de bien común. Sobre el bien común se dedica parte de un capítulo en este texto. Y una de las características del bien común, dice hoy la doctrina social de la Iglesia, es que el bien común es internacional. No podemos defender el bien común solo en nuestra aldea, solo en nuestro pequeño nosotros, solo en nuestra comunidad. No. El bien común nos hace preguntarnos, ¿por qué vienen los que emigran? Es que no pueden vivir en su tierra, es que hay guerras, es que hay hambre. Por ejemplo, el bien común, como una propuesta, y desde ahí hacemos esta propuesta para seguir nuestra peregrinación en un viaje santo y arduo hasta que el Señor vuelva. Maranatha. Ven, Señor Jesús. Buenas tardes.